Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bueno, vamos a hablar de este tema que es muy novedoso, interesante y controvertido, que es cómo manejar el hipogonadismo en aquellos pacientes que tienen o que tuvieron cáncer de próstata. Sabemos ampliamente que uno de los efectos del tratamiento de reemplazo con testosterona, perdón, es el aumento del antígeno prostático específico. Esto es una de las revisiones más grandes, pero que habla sobre los efectos adversos de la testosterona, que es aumento de PSA, porque hay receptores androgénicos en la próstata y la dihidrotestosterona, que se convierte a partir de testosterona, estimula la producción o estimula el aumento del tamaño de la próstata. También el aumento del hematocrito, conocido el efecto de la testosterona sobre la eritropoyesis, y disminución leve de los valores de HDL, que esto determina que haya menos HDL, pero la fracción que baja del HDL no es tan importante como para proteger, digamos, de un evento cardiovascular, con lo cual no aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Sí? O sea, no hay diferencias en eventos cardiovasculares, no hay diferencias en eventos de mortalidad, ni tampoco hay una evidencia cierta que diga que el tratamiento con testosterona inicia un cáncer de próstata o induce, digamos, que se genere un cáncer de próstata adénico. ¿Sí? Las limitaciones que tienen los estudios en general de andrología y del tratamiento con testosterona es que los estudios son de poco N y no tienen una evaluación a largo plazo y la población estudiada es baja y bueno. Entre los efectos adversos que uno puede encontrar en todas las guías, más allá de la hiperplasia prostática o del cáncer de próstata que pueden exacerbarse, no producirse de nuevo, y la policitemia que hablamos, también hay que recordar la infertilidad, porque la disminución de la producción de testosterona intratesticular determina un menor estímulo para la espermatogénesis. Si se puede exacerbar un cáncer de mama, es importante revisar las mamas antes del tratamiento. También puede haber acné y ginecomastia, sobre todo cuando uno empieza a virilizar adolescentes. Ahora, ¿qué pasa con los andrógenos y la próstata? Este estudio lo que evaluó es un grupo de pacientes hipogonádicos previo al tratamiento con testosterona, después del tratamiento con testosterona y lo comparó con un grupo control macheado. Entonces lo que vieron es en el grupo uno, que son hipogonádicos sin tratamiento, el grupo 2 son hipogonádicos después que lo tratan y el grupo 3 es el grupo control. Lo que se ve es que el PSA sube, siempre que tratamos con testosterona sube, pero en general se estabiliza en los valores del grupo control. ¿Qué quiere decir esto? Es lógico que sí, uno tiene un descenso de testosterona y esa próstata no está estimulada, el tamaño prostático baje, cuando uno lleve a la sustitución hormonal normal, la próstata se agrande al tamaño que tendría normalmente si ese paciente tuviera una testosterona normal. ¿Sí? Nosotros hicimos un estudio también para evaluar qué pasaba con nuestros pacientes tratados con testosterona y el PSA, y lo hicimos contra un grupo control, eran 51 varones hipogonádicos de 61 años, la mitad estaba tratado, un poquito más de la mitad con testosterona en gel y el resto intramuscular. Y 33 varones del grupo control y a todos los seguimos durante 5 años. Entonces lo que observamos es que en el basal, fíjense, el grupo celeste son los de tratamiento con testosterona, el PSA es más bajo que el grupo control. Es lo que les decía antes, es lógico que si un paciente tiene testosterona baja, la próstata poco estimulada y el PSA sea más bajo. Al año, a los 2 años y a los 3 años no hubo diferencias significativas en el PSA entre el grupo control y tratado. Y en el cuarto y quinto año, el PSA fue más bajo incluso en los tratados con testosterona, pero tengan en cuenta que perdimos mucho N en el camino, con lo cual lo que les podría decir es que en los primeros 3 años no cambia el PSA con respecto al grupo control. Ahora, ¿qué pasó con estos pacientes que se perdieron y no llegaron? En realidad, en el momento que hicimos el corte para hacer este estudio, había el 40% todavía seguía en tratamiento, pero no había cumplido los 5 años, con lo cual no había llegado, no es que había suspendido. El 30% había abandonado el seguimiento, es decir, no concurrieron más a las consultas. Hubo un 18% que recuperó el hipogonadismo, eso a veces pasa, nosotros a veces observamos que tratamos a los pacientes, sube la testosterona y tenemos que ir viendo, a ver, bajando la dosis de testosterona o prolongando el intervalo entre dosis en el caso intramuscular.
hasta que llegue un momento que quizás tengamos que suspender. Ahí está reportado esto que pacientes que se recuperan. Sobre todo si estos pacientes tienen una causa secundaria, por ejemplo, obesidad, diabetes, y eso está en tratamiento, muchas veces mejora la testosterona y no es necesario más recibir tratamiento sustitutivo. Y lo que es importante, que es de este tema, cuántos aumentaron el PSA y por eso hubo que suspender, solo el 10%. Tuvimos 3 pacientes y 3 varones de grupo control, con valores de PSA más de 4 sin síntomas ninguno, y le hicimos biopsia a todos y había uno que tenía un cáncer de próstata, pero en el grupo control, no en el grupo tratado. ¿Sí? Y lo que sí nos pareció importante es que encontramos más que una correlación entre el nivel de testosterona y el PSA, una correlación entre el PSA máximo alcanzado y la edad. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes más añosos tienen PSA más alto, pero es un efecto de la edad y no de la testosterona, porque no hubo correlación. Entonces, en este trabajo podemos decir que los pacientes que tienen hipogonadismo y reciben tratamiento tienen elevación significativa de PSA, sobre todo en los primeros meses. Con respecto al aumento de este PSA, no hay diferencia con el incremento anual del grupo control, que son eugonádicos, y el valor de PSA máximo que alcanza el paciente está más relacionado con la edad y no con el aumento de la testosterona. Bueno, específicamente, ¿qué pasa con el tratamiento de testosterona en cáncer de próstata? En el año 40, uno de los primeros trabajos de un neurólogo llamado Hines, que ganó el premio Nobel con este trabajo de un paciente que vio que en un paciente con un cáncer de próstata avanzado mejoraba el cáncer de próstata después de la orquiectomía o cuando se administraban estrógenos. Y además, en estudios posteriores se observa que hay una progresión en el 87% de los pacientes con metástasis que reciben tratamiento de reemplazo con testosterona. Y en el 2002, no hace tantos años, el tercer Consenso Internacional en Cáncer de Próstata recomienda nunca usar tratamiento con testosterona en estos pacientes. Sí, se compartían conceptos como que dar testosterona en un paciente con cáncer de próstata era poner combustible a un incendio o dar comida a un tumor hambriento. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que nosotros fuimos adquiriendo en la medicina o que nos transmitieron con respecto a este tema? Por un lado, que la administración de testosterona causa progresión de cáncer de próstata. Que el cáncer de próstata retrocede con la orquiectomía o el bloqueo hormonal, por eso se usan antiandrógenos. Que el cáncer de próstata no ocurre en eunucos, que eso es mentira, pero no importa, es un concepto que siempre se dijo. Por otro lado, algo que es real es que si uno da agonistas de GnRH en un principio que estimulan la producción del HRH y la LH en hipófisis y después la producción de testosterona testicular, un paciente con cáncer de próstata se puede incendiar, ¿no? Y puede tener eventos adversos. Entonces, por eso cuando se usa una administración de un agonista, al principio siempre se hace un bloqueo hormonal este, periférico. Y el otro de los conceptos es que muchos hombres mayores pueden tener cáncer de próstata oculto y no se sabe qué pasa con la testosterona en estos pacientes. Esto es verdad, o sea, el cáncer de próstata es muy prevalente, es muy probable que muchos de los pacientes que nosotros tengamos que tratar tengan algún foco de cáncer de próstata y no lo sabemos. Este estudio es muy interesante porque lo que marcó este estudio es que no es lo mismo lo que pasa a nivel sérico con los andrógenos que lo que pasa a nivel del tejido prostático. Evaluaron 40 varones hipogonádicos, 21 de ellos en tratamiento con testosterona inyectable y 19 con placebo. Y lo que querían ver era nivel de testosterona y hidrotestosterona en próstata. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es testosterona, dihidrotestosterona, niveles séricos, lo de arriba, basal a los 6 meses y esto es en tejido prostático, lo que está abajo, el gráfico de abajo. ¿Qué vemos con el reemplazo de tratamiento con testosterona? Que sube la testosterona y la dihidrotestosterona a los 6 meses, obvio, y no cambian a que recibieron placebo, obvio. Ahora, ¿qué pasa en el tejido prostático? No hubo una variación muy importante de los niveles de testosterona intraprostática en los que recibieron tratamiento con reemplazo, ni tampoco en los que recibieron tratamiento con dihidrotestosterona. Es decir, que no es lo mismo el aumento sérico que el aumento o el estímulo prostático. Y cuando le hicieron, obviamente le hicieron biopsias a todos para ver la cantidad de andrógenos intraprostáticos, y lo que vieron es que
tuvieron cáncer de próstata 2 en el grupo que usaron tratamiento con testosterona y 4 en el grupo placebo. O sea, más en el placebo que en el del estudio con los que recibieron testosterona. Entonces, en otros estudios lo que se observa es que en un ambiente de baja concentración de testosterona, es decir, la testosterona está baja, los tejidos de la próstata pueden secuestrar la cantidad de andrógeno suficiente para mantener la expresión génica y trabajar. Es decir, que en niveles bajos de testosterona, la próstata sigue igual, captando andrógenos y trabajando. Y cuando la testosterona aumenta, llega un punto, un umbral, en que ya no hay más actividad del receptor de andrógenos, como que están saturados. O sea, uno aumenta la testosterona y el efecto de la próstata es la misma porque se saturan los receptores. Esto es lo que propone Morgenthaler en su modelo de saturación, que dice que el crecimiento de las células de cáncer de próstata es muy sensible a variaciones de testosterona cercanas al rango de castración, que es cuando los receptores no están bloqueados, y por eso se buscan niveles muy bajos de testosterona en pacientes con antiandrógenos, pero es insensible a variaciones de testosterona por encima de este rango. Y que la unión de la hidrotestosterona al receptor de andrógenos tiene mucha especificidad y afinidad, pero limitada capacidad, porque no hay muchos sitios de unión en la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tengo mucha hidrotestosterona, se satura y ya no capta más, ¿sí? Y la unión máxima al receptor ocurre con concentraciones bajas de testosterona cercanas a 0,5, por eso es lo que se buscan valores menores a 0,5. Y por encima de concentraciones de testosterona de 1,5 a 2, estos receptores ya están saturados. O sea que yo tengo un paciente hipogonádrico con una testosterona de 2 y la testosterona se la llevo a 5, no debería haber ningún problema porque ya los receptores están saturados, ¿sí? Esta es la curva del modelo de saturación, que es la curva C, o sea que llega un momento que se incrementa el crecimiento prostático hasta que llega un nadir en que ya se satura y no crece más. ¿Mm? En estos estudios lo que se evaluó es qué pasaba con el tratamiento con testosterona y el PSA comparando jóvenes y pacientes más añosos. Entonces, a todos les dieron dosis suprafisiológicas de testosterona y lo que observaron es que tanto entre los 18 y los 35, los 60 y 75 sube el PSA, sube más en los más añosos, o sea, fíjese que están, los niveles son un poquito más altos, pero y la testosterona también aumenta, y aumenta igual que en el joven que en el añoso, pero el PSA tiene una curva más bien plana en los jóvenes y en los más añosos aumenta un poco, pero después vuelve a bajar. O sea que no hay mucha diferencia entre cómo responde la próstata al tratamiento con testosterona y la edad. ¿Sí? Entonces, con testosterona y cáncer de próstata, ¿qué sabemos? Que a medida que el paciente crece, hay más chance de que tenga cáncer de próstata, pero por otro lado hay menores niveles de testosterona, porque después de los 35 o 40 años baja la producción de testosterona intratesticular en un 1 a un 2% por año. Es decir, que paradójicamente a mayor incidencia de cáncer de próstata se produce en la edad en que hay menos testosterona, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata después del tratamiento definitivo, permanecen con testosterona normal. No bloqueamos a todo el mundo. O sea, paciente con un Gleason de bajo o mediano riesgo que se opera o que hace rayos, uno no le baja la testosterona, después lo deja eugonádico. Y los jóvenes tienen más testosterona que los mayores, pero no tienen mayor tamaño prostático. Entonces hay una incongruencia entre esto de que la testosterona siempre estimula la próstata. Entonces hasta ahora el paradigma es aumenta la testosterona, aumenta el cáncer de próstata. Pero, como les dije, a mayor edad hay mayor cáncer de próstata y menos testosterona, o sea que no responde muy bien ese paradigma. Cuando se evalúan estudios comparativos, no hay diferencia si uno compara pacientes con cáncer de próstata versus controles en los niveles de testosterona. Hay un metaanálisis grande, que es uno de los más grandes, de 18 estudios prospectivos que analizan pacientes con cáncer de próstata con un N casi de 3.900 y 6.500 controles, y no se halló correlación o asociación entre el nivel de los andrógenos y el riesgo de cáncer de próstata. Los estudios epidemiológicos, como el Massachusetts o como el europeo, no encuentran tampoco correlación entre los niveles de andrógenos y el cáncer de próstata. Son estudios que siguen varones durante muchísimos años y los evalúan todos los años con laboratorio. Y lo que ven es que los que tienen cáncer de próstata no es que tuvieron más niveles de testosterona y los que tienen más testosterona tampoco desarrollaron más cáncer de próstata.
Y los estudios de tratamiento con testosterona tampoco observan más incidencia de cáncer de próstata. Ningún estudio que diga, bueno, le di testosterona y esto me aumentó la prevalencia de cáncer de próstata. De hecho, la Asociación Americana de Urología recomienda informar ya en el 2018, antes de tratar a un paciente con terapia de reemplazo con testosterona, que hay falta de evidencia de que esto desarrolle cáncer de próstata. Entonces, este paradigma se pone en discusión, claramente. ¿Qué pasa con la evidencia de testosterona y cáncer de próstata? Hay un estudio que es el REDUCE, que era un estudio de dutasteride, pero es importante porque se realizaron 3.200 biopsias entre los 2 años y 4 años de tratamiento. Y lo que se vio es que el riesgo de cáncer de próstata fue independiente de los niveles de testosterona o de hidrotestosterona. Y hay un metaanálisis de 22 estudios eh, randomizados testosterona versus placebo por 3 años y el riesgo de cáncer de próstata fue igual en los que fueron tratados por el grupo placebo. O sea que no hay evidencia que el tratamiento aumente el riesgo de cáncer de próstata. ¿Qué se sugiere de todas maneras antes de empezar con el tratamiento? Bueno, se siguen utilizando o todos recomendando las guías de la Endocrine Society, que es a quién hay que evaluar el PSA y evaluación prostática, a los pacientes de entre 55 y 69 años, los más jóvenes solo si tienen riesgo incrementado de cáncer de próstata, es decir, padre con cáncer de próstata, de raza negra, todos los que tienen más riesgo. En los menores de 40 años no tiene sentido monitorear, y lo que dice esta guía es que el riesgo de muerte después de los 70 años por cáncer de próstata no es elevado, como también para indicar monitoreo. Entonces, ¿cuándo realizar consulta urológica? Si el PSA es mayor a 4, si aumenta el nivel de PSA más de 1,4 dentro del año de empezado el tratamiento, obviamente si tiene un tacto anormal, ¿sí? Y después del año de tratamiento con testosterona, el monitoreo prostático es el de las guías para screening de cáncer de próstata según raza y edad, o sea que no hay que hacer un chequeo más exhaustivo, ¿sí? O sea que este monitoreo, ¿cómo sería? PSA y tacto a los 3 y 12 meses cuando lo inicia. En caso de PSA elevado hay que repetir la medición para excluir aumentos transitorios como una prostatitis o una variación del laboratorio. Si el PSA basal está entre 2,6 y 4 y aumenta más de 4, bueno, ahí la decisión de consulta urológica debería basarse si este aumento fue mayor a 1,4. Ahora, por otro lado, hay autores que dicen que los pacientes que tienen cáncer de próstata con hipogonadismo, es decir, con niveles bajos de testosterona, los cánceres de próstata son más severos, ¿sí? Los pacientes tienen un gliso más agresivo, tienen menos sobrevida, mayor extensión extraprostática y márgenes positivos después de la cirugía. Este es un estudio de 156 pacientes con cáncer de próstata, un tercio tenía testosterona por debajo de 3. Entonces lo que vemos es que los de menos de 3 tenían un Gleason de 7,4 versus 6,2 los demás de 3, y esto fue significativo. Y hubo una correlación entre mayor Gleason y menores niveles de testosterona, fundamentalmente para el Gleason 8. Esta revisión del 2020 lo que dice es con respecto a niveles de testosterona y riesgo de cáncer de próstata, la evidencia es discordante, o sea, no hay asociación o mayor riesgo con menores valores de testosterona, que quiere decir que si el varón tiene testosterona alta, no hay más riesgo de cáncer de próstata. Si está hipogonádico, tampoco hay más riesgo de cáncer de próstata. Pero sí, los que desarrollan cáncer de próstata y tienen testo baja son más agresivos. Eh, Se asocian a menor Gleason, los mayores niveles, perdón, de testosterona tienen menor Gleason, esos son de mejor pronóstico, menor PSA y riesgo de progresión. Y los que tienen niveles bajos tienen márgenes positivos, enfermedad diseminada, mayor agresividad y recurrencia bioquímica. En cultivos de células de cáncer de próstata, a lo que es un estudio que se dieron diferentes cantidades de testosterona y hay proliferación celular a niveles bajos, pero hay inhibición de la proliferación en niveles de testo normal. Estos pacientes, estos tejidos de cáncer de próstata. O sea, si están la testosterona baja y uno le da testosterona, proliferan las células. Si la testosterona está normal, al contrario, no hay proliferación. Así que algunos autores hasta incluso proponen como potencial tratamiento llevar testosterona a niveles normales. O sea, ¿no? Que uno pensaría todo lo diferente, todo lo contrario. Bueno, ahora vamos a nuestro tema de terapia de reemplazo con testosterona en pacientes que tienen hipogonadismo y cáncer de próstata.
Sin lugar a dudas, y eso no lo vamos a discutir, si un paciente tiene cáncer de próstata eh, activo en el momento, hay una contraindicación absoluta para el tratamiento. Ahora, sobre todo los que tienen metástasis o diseminado. Ahora, no está claro qué pasa en aquellos que tienen lesiones premalignas o que tuvieron cáncer de próstata y recibieron tratamientos curativos como la radioterapia o la cirugía. En estos pacientes, como dijimos antes, no es que nosotros usamos tratamientos para bajar los niveles de testosterona porque la testosterona es peligrosa. O sea, si el paciente tiene testosterona normal, sigue con testosterona normal toda su vida. Es decir, que no está contraindicado tener a pacientes que tuvieron cáncer de próstata con niveles de testosterona dentro del rango fisiológico, que es lo que hacemos cuando sustituimos. Entonces es lógico preguntarse si estos pacientes están hipogonádicos, ¿por qué yo no puedo llevarle valor de testosterona al nivel normal? ¿Sí? Otra cuestión es que los antiandrógenos se están usando cada vez más en estadios más tempranos de la enfermedad, porque esto mejora la sobrevida, y no siempre en enfermedades como eran antes metastásicas o diseminadas. Se usan muchas veces para reducción del tamaño tumoral ante la cirugía o de la radioterapia. En estos casos puntualmente en que se usa para esas cosas, hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes que nosotros le vamos a dar antiandrógenos, no todos recuperan el eje. De hecho, el tiempo de recuperación después de usar antiandrógenos es de 8 meses, pero al año hay 55% que siguen hipogonádicos y a los 2 años hay un 38% que queden con hipogonadismo. O sea que la recuperación va a depender del tiempo de tratamiento, que en general en estos casos es corto, de la edad y de la testosterona que tenía antes. Si tenía testosterona más baja, va a costar más que se recupere. Por lo tanto, si uso antiandrógenos antes, tengo más riesgo también de que el paciente requiera tratamiento con testosterona posteriormente o que quede con hipogonadismo. Este es un trabajo que le dio testosterona a un grupo de pacientes que habían tenido una prostatectomía radical. 103 pacientes. Yo voy a presentar los trabajos con más N, ¿no? Porque hay bastante trabajos. Después voy a presentar una revisión. 103 pacientes de 61 años tratados versus un grupo control de 49. Fíjense que el aumento de todos los que recibieron tratamiento con testosterona, de esto es en la media de PSA, fue igual a lo que pasó entre los que tuvieron bajo riesgo y alto riesgo, ¿no? Y en el grupo control el PSA se mantuvo un poco más bajo, pero fíjense que el incremento del PSA fue mínimo. Y lo que dicen es que con respecto a la recurrencia bioquímica, los de alto riesgo eran los que tenían Gleason más de 8 márgenes positivos y ganglios positivos, eran entre un 25 y un 30% de la población. Lo siguieron durante 15 a 16 meses, un año y medio, y los que recibieron tratamiento, 4 tuvieron recurrencia versus 8 de grupo control. Es decir, que eh, ellos definieron recurrencia bioquímica como el aumento de PSA que requería de radioterapia. O sea que hubo más recurrencia bioquímica en el grupo control y menos en el grupo con tratamiento con testosterona, y esto fue significativo. Otro estudio de 177 pacientes tratados con testosterona después de una prostatectomía radical tuvo menos del 1% de recurrencia, es bajísimo, y esta recurrencia fue más baja que la esperada para la historia natural del cáncer de próstata, es decir, uno espera que entre los 6 a 9 años, 6 a 9% de los 3 años recurra y un 15% a los 5 años, y esto fue mucho más baja, pero con un N bajo, ¿no? ¿Qué pasa con otro tratamiento definitivo como la radioterapia? Este trabajo incluyó 98 pacientes hipogonádicos de 70 años, la mitad había recibido deprivación androgénica y después radioterapia y la mitad radioterapia. Y le dieron tratamiento durante 3 años y medio, más o menos. La testosterona fue de 2,1 a 4,2. ¿Ok? Entonces, lo que observan ellos, esto es Gleason 6 o menos, 7 u 8 o más. Entonces lo que ven es que claramente el aumento de PSA fue mucho mayor en los que tuvieron Gleason 8 o más, pero en los que tuvieron Gleason 7 o 6 no tuvieron un aumento muy importante y la recurrencia bioquímica también fue baja del 6,1%. O sea que parecería que el Gleason es muy importante para decidir el tratamiento, porque esta P sí fue más significativa que el resto. ¿Qué dice esta revisión de 58 trabajos? Estos son todos los trabajos con prostatectomía radical o radioterapia. Después
ustedes lo leerán, fíjense que el número de pacientes siempre es chico, el que más tiene es el que les mostré de 103 pacientes con prostatectomía y con radioterapia uno de 57. Fíjense la recurrencia bioquímica: 0, 4,5%, 4%, 6%, 1,4%, o sea, muy baja. ¿Sí? O sea que parece bastante seguro el tratamiento en este tipo de pacientes. Perdón. Y fíjense que la mayoría de los pacientes eran Gleason 6-7, algunos con Gleason 8, con muy pocos con Gleason 8 y la mayoría son 6 o 7. En este trabajo de seguimiento, 21 meses, es también otra revisión, vieron un 11% de recurrencia bioquímica, pero le quería mostrar esto fundamentalmente, esta revisión, que de este trabajo específicamente, que es el de uno de los más N de esta revisión, en este trabajo hubo un 41% de recurrencia bioquímica. Es decir, todas las recurrencias bioquímicas de esta revisión se las lleva este trabajo. En estos hubo 1% y acá no hubo ninguno. Entonces vamos a ver por qué pasa esto. Bueno, el 60% no habían recibido tratamiento local definitivo, o sea, ni radioterapia ni braquiterapia, por lo tanto parece muy importante que estos pacientes hayan sido tratados antes con tratamiento definitivo. Tenían 25% de Gleason 8 y 11% ya tenían metástasis en regresión, o sea, eran claramente pacientes que no tenían indicación de tratamiento con testosterona. Si uno va a este trabajo, a la tabla, fíjense que de un 20% de pacientes tenían PSA más de 20 al basal. Los tipos de tumores tenían 11% tenían ganglios positivos, 8% de metástasis a distancia, o sea, no eran todos T1, T2, o sea, que eran pacientes con carcinoma más avanzado. Y acá fíjense, 8, 9 y 10 de Gleason, había también un porcentaje interesante. Y había un 61%, o sea, la mayoría, que no había recibido tratamiento definitivo, sino que estaba con antiandrógenos. ¿Sí? O sea, que fíjense que si el PSA es alto, el Gleason es alto, tienen ganglios, metástasis a distancia y no recibieron tratamiento definitivo, el riesgo de recurrencia sí es mucho más alto, y eso es lógico. ¿Qué pasa con la vigilancia activa? Los primeros trabajos decían, bueno, eran la verdad que este, eran buenos en el sentido de decir, bueno, uno puede tratar, incluso pacientes con vigilancia activa, con glisón bajo, le puede dar testosterona. Este era un estudio de 13 pacientes, 12 pacientes con Gleason 6, uno solo con Gleason 7, que no habían recibido ningún tratamiento, PSA y tacto rectal cada 6 meses y biopsia anual. Le dieron testosterona 3 años porque estaban hipogonádicos. La testo fue de 2,4 a 6,6. Y fíjense lo que pasó con el PSA durante la terapia. Hasta los 2 años el PSA se mantuvo bajo y las biopsias no mostraron progresión. Entonces dijimos, bueno, una buena estadística. Después hubo este trabajo con un N más grande, el anterior era de 13, ya son más pacientes, 28 pacientes con cáncer de próstata, pero con grupo control, o sea, muy interesante el grupo control. Le hacían PSA y tracto rectal cada 3 a 6 meses y biopsia cada 12 a 18 meses. Y lo que veían era que había un aumento del PSA, estos son 22 pacientes con Gleason 6 y 6 pacientes con Gleason 7, y 96 pacientes que no habían recibido tratamiento con testosterona como grupo control. Entonces lo que se veía es que claramente había un aumento del PSA. Esto es el delta de aumento de PSA. El grupo tratado aumentó 1, el no tratado 0,22. Obviamente aumenta más el PSA no tratados. Pero cuando uno se va a fijar en cuánto aumenta el Gleason, los que tenían Gleason 7 eran pocos pacientes, solo 6, no había cambio en el Gleason, pero los que tenían Gleason 6 tuvieron el 32% una progresión en la biopsia. Y en metaanálisis posteriores se observa que hay una tasa de progresión entre un 15 y un 57%, este estaba en 32%, en pacientes que reciben tratamiento de reemplazo con testosterona con vigilancia activa, por lo que en realidad no es muy recomendable. Y también en esta revisión se evaluaron 5 trabajos de pacientes con vigilancia activa, fíjense que el N es bajo, los Gleason son todos 6 y 7, obviamente. Entonces, ahí, por ejemplo, la mayoría no encuentran aumento en el PSA, pero acá hubo 15% de recurrencia, acá un 32% de recurrencia,
33%, 8% de recurrencia, o sea, lo que decíamos antes, o sea, los que están en vigilancia activa tienen más riesgo de recurrencia. ¿Qué pasa en la vida real? ¿Cuántos pacientes hay de estos tratados? Pues en general uno no los ve. Se hizo un estudio epidemiológico hace relativamente poco, datos del Medicare, tomaron varones mayores de 40 años que tenían antecedentes de cáncer de próstata, que habían sido tratados con cirugía o radioterapia entre el 2013 y el 2018, y entonces encontraron 126.000 pacientes tratados, de los cuales 3.000, el 2,4%, recibieron tratamiento con testosterona. Y los factores asociados al tratamiento fueron la edad, es decir, a más edad, más hipogonadismo, obviamente, disfunción eréctil y un PSA basal menor a 10, o sea, eran pacientes tratados con un PSA bajo. Pero si uno tiene que decir cuántos pacientes están tratados, el único estudio que hay es este, y es el 2,4% de los pacientes con cáncer de próstata. ¿Y qué pasa con la sobrevida? Otro estudio epidemiológico del Medicare evaluó eso. 150.000 casi pacientes de 73 años que tenían cáncer de próstata entre el 92 y el 2007. De estos, el 0,8% recibieron tratamiento con testosterona y lo siguieron 8 años. No hubo aumento de mortalidad ni necesidad de otro tratamiento en los que recibieron testosterona. Es decir, que no hubo cambio en la sobrevida, no es que hubo una progresión de la enfermedad con menor sobrevida. Lo que sí se evaluó es el impacto del tratamiento con testosterona y la calidad de vida, y eso se sabe que mejora mucho en estos pacientes con síntomas de hipogonadismo, de energía, libido, erección, o sea, tengo altas chances de mejorar su calidad de vida, porque obviamente uno lo va a tratar si tiene síntomas, si no, no, pero no aumenta mucho el riesgo en estos casos seleccionados. ¿Qué dice la Asociación Europea de Urología? Que hay que reservar el tratamiento para pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata localizado, operados, no metastásico, con PSA indetectable y tacto normal. Estadios T1, T2, con Gleason igual o menor a 7 y PSA igual o menor a 10, que eso sería seguro. Esperar 12 meses después de la cirugía para empezar con la terapia de reemplazo de testosterona. Y posición similar tienen otras sociedades, como, bueno, las que les detallo acá abajo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en estos pacientes? Indefectiblemente, tratar pacientes que tienen diagnóstico confirmado, es decir, dos testosteronas confirmadas bajas, con síntomas de hipogonadismo. Reservar el tratamiento para pacientes que tienen cáncer de próstata en estadios iniciales, con Gleason igual o menor a 7 y con PSA igual o menor a 10. Y fundamentalmente aquellos que recibieron tratamiento radical, como la cirugía o con radioterapia. Para iniciar el tratamiento, esperar un PSA indetectable en aquellos operados, en los que recibieron braquiterapia cuando se alcance el nadir de PSA, y en los radioterapia externa un PSA menor a 1. Siempre esperar entre 12 y 18 meses después del tratamiento del cáncer de próstata para el inicio del tratamiento sustitutivo. Comenzar con formulaciones transdérmicas y reservar las aplicaciones intramusculares como segunda alternativa, sobre todo porque si encontramos un aumento de PSA, uno puede suspender rápidamente las formulaciones transdérmicas, y las formulaciones intramusculares tienen más tiempo de duración en el organismo. Y siempre mantener niveles de testo en un rango inferior de la normalidad que permita mejorar los síntomas. A niveles normales, en general son pacientes añosos o de mediana edad, que uno buscaría una testosterona que esté entre 3 y 5, no más de eso. ¿Cuáles siguen siendo las contraindicaciones? Alto riesgo de efectos adversos, cáncer de próstata metastásico, cáncer de mama, o sea, estos pacientes no hay que darles. Moderado a alto riesgo en aquellos que tienen nódulo prostático sin evaluación urológica, es fundamental evaluarlos. Si tienen un PSA más de 4, si tienen un hematocrito alto, hiperplasia con síntomas, insuficiencia cardíaca no controlada, deseo de fertilidad, apnea de sueño severa, o que ya se tuvieron un evento cardiovascular en los últimos 6 meses. Pero con respecto a la próstata, si tienen cáncer de próstata metastásico, un nódulo no evaluado o un cáncer de próstata no tratado con un tratamiento como cirugía o radioterapia, sería una contraindicación para el uso de testosterona. Bueno, muchas gracias.